Todas las mujeres solteras de nuestro pueblo nacen con el potencial de ser entregadas al Padre de la Colina, como hemos llamado a nuestro Dios desde que nuestro pueblo se estableció por primera vez en esta tierra. 3 veces por década, la ancestral, una anciana llamada Elke, a quien muchos consideran bruja, sube a la montaña para pedirle al Padre de la Colina que nombre a quien nos quitará. Los del pueblo de abajo lloramos, esperamos y nos estremecemos de miedo de que nuestra sangre sea la que anhela el viejo Dios. Entonces Elke regresa y se dirige a la muchacha elegida para tomar su mano y sin decir palabra declara la elección del Padre de la Colina. Muchas veces he visto a esas desventuradas mujeres gritar o caer de rodillas, aullando, suplicando que alguien las reemplazara. Pero siempre acompañan a Elke a la montaña, y de allí nunca regresan. Antes de los acontecimientos que voy a relatar, ninguno de nosotros sabía qué hacía el Padre de la Colina con sus dones. Lo único que vimos fue que, en la noche de la ofrenda, el viento que soplaba por los bosques de las alturas nos sonaba como gritos. Nadie que viviera aparte de él que había visto a Dios, aunque todos lo habíamos sentido y oído caminar a pasos como truenos a través de la montaña. Fue el antepasado de Elke, o algunos dicen que ella misma, vieja entonces y anciana ahora, quien conoció por primera vez al Padre de la Colina y lo escuchó hablar de sus deseos. Debía tomar a una joven soltera como el montículo de nacimiento, madurez y muerte de una década, y a cambio, quienes invadiéramos sus dominios encontraríamos allí una vida próspera. Esto les dijo la anciana a las familias que se asentaban, pero nadie la creyó, por muy confundida y supersticiosa que pareciera incluso a quienes aún conservaban creencias paganas. Cuando llegó el día en que llamaron a la primera doncella, las exigencias del dios fueron ignoradas. Esa noche, la montaña se estremeció con la caída de piedras y el fuego, derribando los techos sobre el ganado y matando a algunos de los que habían negado al Padre de la Colina su tributo. Se dice que algo grandioso se movía en los bosques de arriba, una masa de palos y sombras. Aún así, los colonos no proporcionaron nada. Muchos intentaron huir de la montaña para establecerse en otro lugar, pero se lo impidió otra tormenta, de una furia tan sobrenatural que se interpretó como el arma de un dios vengativo. Aterrorizados, la gente regresó a su asentamiento, resignándose así a la entrega de sus hijas, la primera de las cuales se la llevó la anciana esa noche. Los animales criados en la tierra crecieron fuertes y vigorosos, al igual que los cultivos alimentados por esa generosa montaña. Con el tiempo, el Padre de la Colina permitió a algunos de los colonos viajar hasta la vecina ciudad de Walpurgis para vender lo que habían sembrado, y gracias a esto aquellas familias obtuvieron una riqueza como nunca habían conocido en el país que habían dejado atrás. La tecnología y la industria nos llegaron, junto con vehículos, computadoras y teléfonos. Al igual que con las visitas a Walpurgis, a todos los que vivían en nuestra comunidad se les prohibía hablar de nuestro pacto con el Padre de la Colina por ningún medio, y a nuestros hombres tampoco se les permitía atraer a mujeres extranjeras al pueblo para intercambiarlas por su sangre. Esta Elke, como portavoz de Dios, mandaba, y a pesar de tantos avances y comunicaciones con el mundo exterior, la causa de nuestra riqueza seguía siendo un secreto, una vergüenza sombría y purulenta. Por más amargo que fuera separarse de sus mujeres, nuestros hombres llegaron a verlo como un precio digno. Tuvieron muchas hijas y las amaron menos que a sus hijos para no sufrir tanto si las entregaban. Sus esposas también se endurecieron, pues, al estar exentas de ser raptadas por el matrimonio, pronto olvidaron su temor a Dios. Sus hijas eran mantenidas en habitaciones cerradas, bajo estrecha vigilancia, o bien rodeadas de guardias mientras realizaban sus tareas. Solo a sus favoritas se les permitía casarse y así escapar del hambre del Padre de la Colina. Si a las muchachas se les hubiera permitido las libertades de los hijos varones, seguramente habrían arruinado sus oportunidades intencionalmente hasta que no quedara ninguna muchacha allí, excepto aquellas que aún eran niñas, y que aún no habían crecido al gusto de Dios. Así, como prisioneras, nosotras, las niñas, hemos sido criadas a lo largo de los siglos, sabiendo que nuestro destino no tiene más que 2 caminos: casarnos y reproducirnos, y así continuar la tradición, o desaparecer en los bosques de arriba y ser la razón de la continua riqueza de nuestra ciudad. He vivido una vida de terror desde que nací, de noche sin dormir, rezando con las manos frías para que me perdonaran la siguiente noche de la elección. De joven, sobreviví y observé con angustiada alegría cómo otro era conducido al bosque de la colina.
Pero cuando este año el que pasó entre la multitud que esperaba para tomar mi mano, sentí el miedo cantar a través de mis huesos hasta que caí en sus brazos. Mis dos hermanas menores me llevaron a casa, con el rostro dividido entre el alivio de haber sobrevivido y mi pérdida en la montaña. Me miraban y susurraban entre ellas mientras hacían las tareas del hogar, y en sus ojos vi el mismo terror que sentía en mi propia alma desesperanzada. Mi padre no aceptó bien mi decisión. No era tan duro como otros hombres, ya que mi madre había muerto al darme a luz, una desgracia casi desconocida para nuestra gente, que se enorgullecía del vigor que Dios le había dado. La pérdida había sumido a mi padre en una depresión cínica, y saber que le iban a arrebatar el remanente de su primera esposa solo lo hundió aún más en ese fango de tristeza. Así fue como lo encontré, esa tarde, despatarrado en una silla con la cabeza entre las manos, con el rostro demacrado desgarrado por la miseria. Como su segunda esposa, mi madrastra, estaba visitando a unos amigos, y mis hermanas trabajaban afanosamente, no quedaba nadie más que yo para consolarlo en este nuevo dolor. Me senté suavemente a su lado, ocultando el temblor en mis brazos mientras lo sostenía contra mí. «Ay, papá», dije. «No puedo evitar pensar en Irma y Alina. Son tan pequeñas. No sé cómo lo tomarán cuando me vaya». «Lo sé», gimió mi padre, frotándose la frente con una mano. «Diablos, lo sé. Siempre tuve la esperanza de que ya hubiéramos perdido suficiente. Que el padre de la colina lo viera y perdonara a nuestra familia después de todo lo que hemos regalado. Tu madre, ahora mi pequeña, no puedo soportarlo. Simplemente no puedo». Se incorporó bruscamente y me miró con ojos llorosos. «No le digas ni una palabra a nadie», dijo de repente, «pero he oído que un par de familias a lo largo de los años hicieron un trato con la antepasada. Fueron a verla, la adoraron. La convencieron de, bueno, hablar con el padre de la colina y pedirle que eligiera a otra. Ella simplemente les decía a todos que él había cambiado de opinión, que la chica no servía, que no valía. ¿Recuerdas a Emery, verdad?» «Emery», repetí. «¿Te refieres a la chica de la que todos decían que se escapó con chicos y se arruinó? Dicen que huyó a Walpurgis por vergüenza. Sus padres la enviaron allí», dijo mi padre. «La casaron con un chico pobre a última hora y la sacaron del pueblo lo más rápido que pudieron. Salen a verla de vez en cuando. Pensaron que la mancha en su familia y todos los señalamientos y acusaciones de que no hacían su parte justificaban quedársela, y ahora estoy aquí sentado pensando lo mismo de ti». Apretó mi mano entre las suyas, tan fría a pesar del bálsamo veraniego del día, que jadeé en voz alta. «¿Harías eso por mí?», pregunté en voz baja. «¿Estás seguro, papá?» «Iremos esta noche», dijo. «Mataré a nuestro mejor cerdo y le llevaré la carne a Elke. Dicen que la ancestral no acepta dinero. Supongo que sigue aferrada a las viejas costumbres. Solo rezo para que nos ayude. Dicen que ha rechazado a mucha gente antes. Dios sabe por qué». Era alrededor de medianoche cuando mi padre y yo subimos a ver a la antepasada, jadeando y tambaleándonos en la oscuridad bajo el peso de la cerda muerta. El que vivía en una cabaña en el perímetro del bosque, acompañada por 3 perros lobo que parecían llevar allí casi tanto tiempo como ella. Los perros nos observaban en silencio mientras nos acercábamos, con sus peludas figuras como gárgolas en la sombra enclaustrada de la casa. Mi padre llamó a la puerta y dejó caer el cerdo en su saco carmesí sobre el porche. Podía oler el miedo en su sudor, o quizás en el mío. Todos sentíamos un profundo respeto por la antepasada, pues se decía que tenía el poder de liberar o condenar a cualquiera que viviera en el pueblo con solo una palabra al oído del padre de la colina. Pasaron 5 minutos antes de que llegara a la puerta, escrutando la noche con ojos tan negros como monedas envejecidas en el fondo de un pozo. A pesar de su edad, la mujer seguía siendo robusta y fuerte, con una figura musculosa endurecida por una vida dedicada al trabajo en el bosque. Salvo por sus ceremonias, él que rara vez se dejaba ver en el pueblo y solo aceptaba audiencias de quienes no podían buscar consejo en otro lugar. El cobre teñido de sus ojos pasó de mí a mi padre con sospecha, para finalmente posarse en el regalo que rezumaba sangre fresca en el porche. Su escrutinio me estremeció como un cuchillo de cazador, plateado como el invierno, y de repente creí que la influencia del padre de la colina la había convertido en bruja o inhumana. «Ya veo», dijo la ancestral secamente. «Otra más. Bueno, pues». Su voz era profunda, con un marcado acento del alemán que caracterizaba el origen de nuestro pueblo. «¿Antepasada?», empezó mi padre, inseguro.
La anciana lo interrumpió. Vete a casa. Vuelve mañana. Entonces sabrás mi respuesta. Comencé a retirarme con él, pero solo me detuve ante otra orden contundente. Quédate. Presa del pánico, miré a mi padre, pero estaba completamente ebrio de terror y tan inútil como un niño. Permanecía de pie, tambaleándose, respirando con dificultad por la boca abierta. Sería odiado, un paria, si el pueblo se enterara de que pretendía entregar a la hija de otro en mi lugar. Ambos lo sabíamos, pero la culpa que sentíamos entonces fue consumida por nuestra desesperación por salvar mi vida. Tranquilo, dije. Vete a casa. Te quiero, papá. Yo también te amo. Observé a mi padre tambalearse de regreso a través de la noche, murmurando y saltando ante las figuras en la oscuridad. La antepasada se aclaró la garganta. Lo siento, dije y me incliné para ayudarla a llevar el cerdo a la casa. Para mi sorpresa, ella levantó el peso sola y sin quejarse. El movimiento seguro de sus hombros implicaba una acostumbrada facilidad para soportar la carga. La cabaña estaba escasamente iluminada, compuesta por habitaciones primitivas con pocos indicios del año en curso, salvo algunos electrodomésticos básicos. El aire interior olía a tierra húmeda y carne de caza, y por debajo, el hedor almizclado de perro. Me senté pensativo en una silla de la cocina mientras él que cargaba los restos del cerdo en un congelador, sus rasgos planos y andróginos sin expresión discernible. Por fin dijo, sí. Te ayudaré. Pero tendrás que hacer todo lo que yo te diga. Gracias, dije con la ansiedad del alivio. ¿Sí? Gracias. La antepasada se giró para lavarse las manos en un lavabo cercano. La sangre y la suciedad se mezclaban en el desagüe. Luego dijo, primero, te mostraré algo en el bosque. Ya verás qué les pasa a las chicas aquí. Mi miedo regresó de inmediato, corroyéndome con un calor que era casi frío. ¿Por qué tengo que verlo? Pregunté. ¿Y si no quiero saber? Él que se giró para mirarme, y los suyos eran ojos de oso, de la misma oscuridad animal incomprensible. Lo siento, repetí. Por favor, enséñame. Seguí a la antepasada hacia el bosque, notando que los 3 perros lobo nos acompañaron no más allá de la primera milla más allá de la línea de árboles. El que se abría paso en la oscuridad con una linterna antigua, aunque por la firmeza de sus botas imaginé que también sabría el camino sin ella. Su figura robusta era como una piedra rodando contra el bosque, solo marcada como humana por la ropa que llevaba puesta. Cada paso que daba tras sus talones era a regañadientes e inestable por el miedo. Ninguno de los del pueblo se atrevía a entrar en el bosque donde vivía el padre de la Corina, pues habíamos oído suficientes historias de sus irascibles despertares como para valorar nuestra piel por encima de cualquier aventura curiosa. Incluso si no hubiera conocido estas historias, habría sentido, desde el mismo aire de aquel lugar, que no me querían allí. Cada sonido y pequeño movimiento en los árboles era hostil, de eso estaba seguro. Pensé en las tormentas que habían sacudido a las familias que se asentaban, en el coloso errante que se había visto en los bosques de arriba. Caminé tan cerca de la antepasada como me atreví, sosteniendo la lámpara que me había regalado como si codiciara una joya. Alto, dijo él que por fin. Allá. Aquí es donde las encuentro, a las mujeres, después de que el padre de la colina termine con ellas. Miré por encima de su robusto hombro hacia un claro a unos metros de distancia, alzando mi lámpara para unirme a la suya e inundar el espacio de luz. Permanecimos juntas un rato, ella con rostro serio y yo rígida por la sorpresa. No puedo decirte cómo mueren, dijo el que. Dejo a las elegidas lejos de aquí, en otro lugar, donde el padre de la colina me las quita. Se mueve rápido, demasiado rápido para que yo lo siga. No sé qué les hace. Solo sé cómo son cuando él termina. Entre los árboles había hileras de esqueletos plantados en posición vertical, como si hubieran brotado como la hierba en su crecimiento natural. Los huesos habían sido manipulados, los cráneos alargados y deformados en instrumentos de tortura a través de los cuales la brisa jugaba con una música que parecía gritos. El padre de la colina había convertido a nuestras mujeres en juguetes, campanillas de viento grotescas y hermosas en las nuevas formas que su voluntad les había dado. Por este insignificante juego yo iba a ser sacrificado, para ser un objeto de diversión donde antes había servido y obedecido. Mientras permanecía allí, boquiabierto y fijado por el horror, me torturaba la creencia de que las mujeres aún estaban vivas, de alguna manera, con sus almas atrapadas en redes de huesos rotos. ¿Por qué hace esto?
Pregunté al fin. ¿Por qué solo mujeres? ¿Qué más da? La anciana se encogió de hombros y comprendí que no era indiferente ni fría, como había pensado al principio, solo paralizada por su propio miedo desolado. Yo misma le he preguntado eso, dijo el que. No me lo dice. Porque ha observado a la gente, creo, y ha aprendido a conocerla. Sabe que ya se trafica con mujeres, de otras maneras. Sabe que puede preguntarles esto a los hombres. Pero no siempre es fácil entenderlo. No habla con palabras. El que apartó la mirada de mí y cuando volvió a hablar había en ella un cansancio de haber estado esclavizada durante siglos. Su voz es como el viento, o como las piedras. Lo entiendo lo suficiente como para captar un nombre, un sentimiento. ¿Sí o no? Eso es todo. ¿Qué es? Pregunté, con una especie de asombro sin aliento. La antepasada se encogió de hombros otra vez. Un hombre. Un bosque. Una criatura. Tan viejo que recuerda la primera vez que la gente llegó aquí. Cuando solo había animales en la montaña. Camina a cuatro patas como una bestia, pero a veces también es viento, piedra, fuego. La montaña es parte de él, creo, y si lo abandonamos o no le servimos, nos matará a todos y comenzará de nuevo cuando lleguen otras personas. Lo creí. El bosque pareció escuchar las palabras de la anciana. ¿Sabe el padre de la colina que estamos aquí? Pregunté con inquietud. La antepasada asintió. Sí. Me quedé paralizado. Me habrían engañado, me habrían atraído hasta aquí para hacerle un regalo al dios un día antes de lo acordado. No pasa nada, dijo el que, sintiendo mi miedo incluso sin mirarme a la cara. No se acercará. Solo se quedará con él mañana. Tiene sus reglas. ¿No le importa que haya visto esto? Pregunté. ¿No está enojado o asustado? No. ¿Qué tiene que temer de ti un dios como él? Entonces la antepasada me hizo una seña para que la siguiera nuevamente a través del bosque. Mi miedo aún no me había abandonado, pues no confiaba en el padre de la colina como ella lo hacía, y casi creía que él vendría a reclamarme entre los árboles. Mañana te casarás, me dijo él que mientras descendíamos de la montaña. Esa es la única forma segura de estar a salvo. Ritual, ceremonia. El padre de la colina lo entiende. Entonces, ¿por qué no se casan todas las chicas? Pregunté desesperada, sabiendo ya la respuesta. ¿Eso no acabaría con esto? La antepasada miró hacia atrás por encima del hombro, y sus ojos de oso me miraron con el recuerdo de un antiguo e interminable tormento. Él pediría que le ofreciéramos algo más, dijo. Hombres. Quizás niños. Plantaría un nuevo bosque de huesos. Y si no accedíamos, todos moriríamos, como la última vez que le dijeron que no a Dios. Ella nos dio la espalda de nuevo, y detrás de nosotros estaba seguro de sentir el peso de un Goliat tambaleándose, caminando entre las sombras a nuestros talones. Te casarás, dijo él que una vez más. Hay un joven que aceptará, si se lo pido. Ambos se irán de aquí, al otro pueblo, donde la montaña empieza a perder su influencia. ¿Otros? Repetí. Eso no es asunto tuyo. Lo tuyo es vivir. La antepasada se detuvo y levantó la linterna para mirarme profundamente a los ojos. Hay una cosa más que debo preguntar, dijo. ¿Puedes enviar a otro a morir aquí? Hice una pausa, y solo se oían en el bosque los latidos de mi corazón enfermo y sus respiraciones guturales antes de dar mi respuesta. A la mañana siguiente me casé con un chico al que apenas conocía, y con la bendición de mi padre. Fui a la puerta del joven con la antepasada a mi lado, sacándolo de la cama, con la mirada apagada, para pedirle su mano. Emil había perdido a 3 hermanas en la colecta de los padres de la colina, y era lo suficientemente joven como para no ser aún indiferente a su destino, como habían aprendido a ser muchos de los habitantes del pueblo. Algunos meses después de que el último de sus hermanos fuera enviado a la montaña, Emil había ido a ver a la ancestral para pedirle su favor, como lo había hecho yo. No estoy hecho para este lugar, le había dicho. ¿Le pedirás al padre de la colina que me deje salir ileso? Él que había pensado en ello un día antes de que el niño recibiera su respuesta. Espera un momento, jovencito. Aquí tienes un propósito. Esto me lo contó Emil, delgado y de voz suave, en su hermosa y vacía casa, y yo me desahogué con mi relato. Mientras escuchaba, vi su rostro palidecer a través de los horrores de la montaña, como si ésta le bebiera toda la sangre y el color hasta quedar como un hueso.
Así fue que nos casamos, rápidamente y sin apenas ceremonias, y me acosté con él en su cama para sellar el ritual antes de que amaneciera en las colinas. Después empecé a llorar, primero de alivio, y luego por la compasión en sus ojos. Solo por nuestra libertad el joven había consentido en tenerme. Éramos dos desconocidos, unidos por anillos, y ahora por el nombre que compartíamos como un beso amargo. Nunca habría amor en nuestra casa. Habíamos perdido demasiado. Él que volvió a la montaña ese día y pidió otro nombre para sustituir el mío. Vi llorar a la hija de una vecina y mirar con odio mi mano ensortijada. El odio por mi elección pesaba sobre mí como una tabla de piedra, pero no dije nada, no hice nada más que hacer las maletas para mudarme a la casa lejana que iba a comprar con el dinero de mi nuevo marido. El padre de la colina jamás tendrá una hija mía, pues no puedo tener hijos. Deshice mi vientre de esa esperanza tan pronto como pudieron hacerlo los médicos de Walpurgis. Puede que sea cierto que los deseos del padre de la colina no puedan arraigarse más allá de la montaña, pero no me atreví a correr riesgos, pues temo a ese monstruo y sus caprichosos designios más que a la muerte en su barbarie. Mi esposo llora por sus hermanas cuando se cree solo, pero no me atrevo a consolarlo. Solo he perdido a mi madre, la primera mujer que murió por mí, y a la segunda, y a todas las demás enterradas en la montaña, por quienes no me atrevo a llorar, tras haber maldecido a una de ellas hasta el punto de huir. En cuanto a las muchachas vivas que dejé atrás, rezo para que se salven de la avaricia de los hombres y de los dioses, o bien para que sean amadas por sus padres, como yo lo soy por los míos.